Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a este canal, donde en esta ocasión vamos a estar hablando de probablemente una de las mejores series del año. La verdad, una gran sorpresa para muchos, me incluyo. La verdad es que no esperaba nada de esta serie y sin embargo me he llevado una grata sorpresa y estoy muy emocionada y tengo muchas ganas de hablar de todo lo que hemos visto en estos 8 episodios, que la verdad es que es una serie que vale totalmente la pena. Así que bueno, vamos a hablar de eso y mucho más. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Pedazo de serie que nos regaló Andy Muschietti, este director argentino, que la verdad es que con esta nueva propuesta, sí que les soy sincero, no estaba muy atrapada al principio. No me agradaba un poco la idea de sacar una precuela de las películas que contemplaba It parte 1 y parte 2. Pero bueno, la verdad es que menos mal que dieron luz verde a este proyecto, porque resultó ser una gran sorpresa y una digna precuela, que también no solamente abre el campo, ¿no?, para ampliar muchísimo más este universo, sino que también expande un poco más el universo y nos trae propuestas que la verdad que son bastante llamativas y que creo que resultaron ser bastante atractivas, ¿no?, para el público, sobre todo lo que se planteó en este último episodio, que sentaron las bases para poder justificar el hecho de que en las próximas temporadas vamos a dirigirnos 27 años antes de los acontecimientos que vimos en esta primera temporada. Así que la verdad es que nada, estoy como muy contenta y bueno, con muchas ganas, ¿no?, de saber qué es lo que tiene planeado Andy Muschietti para las próximas temporadas. En esta ocasión nos encontramos en 1962 en Derry y quiero hablar un poquito acerca de la intro, porque la verdad es que me pareció un acierto bastante bueno el hecho de que nada, arranca con esta musiquita niñada, ¿no?, con imágenes animadas mostrándote esa aparente normalidad idílica que se encuentra en Derry, que esconde algo muy horroroso, muy terrible, que es justamente la presencia de una criatura, de la criatura más siniestra como es Pennywise, que se encuentra manejando todo a su antojo y manipulación, sobre todo con los niños, ¿no?, alimentándose de ellos mismos. La verdad es que nada, me pareció que la música contempla como una especie de inocencia, pero al mismo tiempo es horrible porque te muestra, se va diluyendo justamente las imágenes con aparentes imágenes bastante lindas al comienzo y luego los eventos catastróficos que vamos a estar presenciando. La verdad es que nada, me parece que está muy buena la intro, me gusta mucho, es como un humor negro bastante irónico, pero bueno, que refleja nada más y nada menos de lo terrible que van a presenciar estos personajes a lo largo de esta temporada. Y bueno, espero que en la segunda temporada más o menos vayan por este lado, mostrándote los eventos que vamos a ver en esa misma temporada, y creo que nada, va a estar a tono, ¿no? Va a estar acorde a lo que fue esta misma, y me gustó muchísimo que arranque de esta forma. Aparte hay momentos en los que hay episodios en los que arrancan con eventos muy feos, muy catastróficos, muy tristes, y luego hay un corte para presentarte esta intro, como si fuera una ironía misma, ¿no? El hecho de que acabas de ver algo horrible y luego te presentan esta intro tan musicalizadamente inocente, y sin embargo no hay nada más lejos que la realidad. Nada, quería hablar un poquito acerca de la intro porque la verdad es que me pareció muy buena y creo que no hubo momentos en los que no me lo salteaba porque me gustaba verlo de en serio. Como dije antes, nos encontramos en 1962, 27 años antes de los acontecimientos de It parte 1, y la verdad es que nada, tenemos a nuevos personajes que van a durar muy poco, porque pobrecitos, al finalizar el primer episodio, estos niños terminan totalmente masacrados, menos Lily, que va a ser el objeto de sufrimiento durante todos estos episodios. Y bueno, qué buena presentación el episodio número 1, la verdad, con Pennywise, con esta faceta de bebé, ¿no?, atacando uno por uno. La verdad es que me pareció brutal. No esperaba ese desenlace, ¿no?, al finalizar el episodio, y me gustó muchísimo la presentación. Aparte porque hay mucho gore, no se guardan para nada el tema de mostrarte bien el hecho de que están siendo totalmente masacrados. Hay proyectos en los que tratan de ocultar estas cosas, porque bueno, se trata de que están trabajando con niños y que a veces puede resultar un poquito impresionante, ¿no?, para mostrar en televisión, y acá no se guardaron nada. La verdad es que me gustó muchísimo esa intro. Y bueno, el episodio 2 también sigue más o menos a la misma par, ¿no?, esta vez con Lily sufriendo por demás, recordando a su padre, que también, pobrecita, la tuvieron traumatizada toda la temporada. En la escena inicial también tenemos la desaparición de Matty, que justamente, pobrecito, se convierte en la primera víctima de Pennywise cuando despierta con hambre. Y pobrecito, cómo se mete en aquel coche, ¿no?, que aparentemente
aparentemente está todo bien con esa familia que quiere protegerlo, que quiere llevarlo a su hogar, cuando no hay nada más lejos que la realidad, porque de repente empiezan a actuar muy extraño. Y está toda esa escena de la madre, ¿no? Que encima estaba embarazada y comienza a parir esa criatura asquerosa que, bueno, entendemos que es Pennywise, y cómo termina siendo una escena muy fea, ¿no? Yo la verdad es que tuve que apartar mi rostro y no quería ver la escena porque me daba mucha impresión. Pero se agradece, ¿no? Se agradece que ocurran este tipo de escenas. Aparte te presentan un poquito cómo va a ser el tono de esta temporada, que se mantiene de la misma forma durante los 8 episodios, y eso la verdad es que es un acierto grande. Luego ya sí tenemos a los protagonistas de esta temporada, que va a ser el famoso grupo de perdedores, que se presentan de una forma bastante linda, porque no es que son todos amigos. De hecho, no pasa mucho tiempo desde que se conocen hasta que finalizan todos los eventos. Creo que pasa alrededor de un mes y pico quizás, pero la verdad es que me gusta cómo se unieron uno por uno, ¿no? En primer lugar tenemos a Lily, pobrecita, que es la nena la más sufrida, que tiene todo este dilema de su padre, ¿no? Y cómo ella siente culpa todavía de que no puede ir a visitar la tumba del mismo. Nada, me pareció que es probablemente el personaje más sufrido del grupo de niños, porque constantemente la tratan de loca. También, pobrecita, tiene el tema de la madre, que la madre es es un desastre. La verdad es que no le importa nada a su hija, porque cada vez que la ven en una actitud extraña la quiere mandar a Juniper Hill, pobrecita. Y bueno, me gusta también cómo fue objeto de sufrimiento por parte de Pennywise, ¿no? Porque siempre estuvo durante los episodios constantemente queriendo asustarla y dejarla como una loca, ¿no? Porque sobre todo él se quería desquitar, porque justamente tenía bronca de que no se la pudo comer porque se cruzó con esa daga en el medio. Y bueno, estaba constantemente detrás de ella para dejarla como una loca, expuesta ante todos. Y aún así también la intentaron casi culpar de lo que le pasó a Marge, pobre, que por suerte Marge estaba bastante consciente de que en realidad ella no tuvo nada que ver, de que las visiones eran ciertas, de que hay algo extraño y de que su amiga Lily simplemente la quería proteger. Por suerte no sufrió más de eso, pero se tuvo que llevar aquellas seguidillas de Pennywise, y también lo que conlleva la daga, ¿no? Porque me resulta bastante curioso el hecho de que esta daga se convierte como una especie de anillo único, ¿no? Porque lo primero que creo que más de uno habrá pensado es que justamente es como el anillo del Señor de los Anillos, ¿no? Que te corrompe, que te absorbe tu energía, que prácticamente estás nulo de cualquier pensamiento razonable, porque estás como siendo manipulado por este objeto, ¿no? Y pobrecita ella, hasta ese sufrimiento padeció. La verdad es que sufrí mucho con su personaje, pero me alegra muchísimo que al final ella resultase siendo beneficiada, ¿no? Porque justamente no terminó en el loquero. Vamos a creer que ella vivió bien, vivió feliz, que zafó de toda esta situación de Pennywise y de que, nada, vivió contenta, ¿no? Me quiero quedar con esa imagen, pobrecita, porque la verdad es que sufrió muchísimo este personaje. Y en consiguiente de lo que hablamos de Lily, también tenemos que hablar de Marge, porque Marge también fue culpable de muchas de las situaciones incómodas que padeció Lily, pobrecita, porque ella estaba enceguecida por querer pertenecer a este grupo de las Patty Amigas, que la verdad es que era un grupo bastante detestable, que querías desde el minuto cero que cada uno de ellas muriera. Y también Marge, ¿por qué no? Yo la odié muchísimo en los primeros episodios, que no fue hasta que le pasó ese evento de que le salían los ojos, que por cierto fue un capítulo muy bueno en el que justamente te muestra, tiene bastante gore esa escena, ¿no? Porque hasta ella se quiere incluso cortar los ojos, una escena bastante fea, pero que daba impresión, pero que iba muy acorde, ¿no? A mí la verdad que me gustó muchísimo esa escena. El viaje del personaje de Marge me parece por demás uno de los mejores. Creo que es el favorito de muchos, porque pasó de ser esa nena detestable, ¿no? Que justamente quería aparentar algo que no era, lastimando a otros, a convertirse en una nena real, ¿no? Que sí que tiene problemas como todos, que se convierte en una buena amiga, sobre todo para Ronnie y para Lily, que la necesitaban. Pero es sobre todo que quiere dejar esa imagen de lado que quería demostrar, para convertirse y aceptarse tal cual era, ¿no? Incluso con esa cicatriz en el ojo que la atormentaba un poquito, pero sin embargo me gusta cómo también colaboró Rich en este avance que tiene ella como personaje, que no solamente eso, a Rich le debe prácticamente la vida, porque es él quien se sacrifica para poder salvarla a ella, ¿no? A su doncella, que es, por cierto, una de las mejores escenas. Y me gusta cómo se planteó todo
el desarrollo de ella hasta el final, que vemos que tiene la gran revelación, porque es justamente ella la protagonista de la gran revelación, el hecho de que ella va a ser nada más y nada menos que la madre de Richie, que claro, esta es una teoría que barajaban los fans desde más o menos el episodio número 3, y que se termina por cumplir en este último episodio, donde Pennywise le revela, ¿no?, que ella va a tener un hijo, que va a tener a Richie Tozier, el encargado de ser uno de los perdedores que termina por matar a Pennywise. Y la verdad es que nada, me gustó muchísimo la revelación, y cómo este personaje resulta ser bastante importante, ¿no? Como si fuese una Sarah Connor, ¿no?, que tiene que proteger al elegido de salvar a la humanidad. Bueno, que en este caso es la encargada de traer a Richie al mundo, y también salvar a Derry de Pennywise. La verdad es que me pareció un gesto bastante lindo, y sobre todo el hecho de que ya sabemos por qué le va a poner Richie a su hijo, y es que justamente le debe la vida a Rich. Y hablando de Rich, estamos ante el corazón de esta serie. La verdad que uno de los personajes más entrañables, que te encariñas desde el minuto cero. Todo lo que rodea a este personaje es hermoso, y sobre todo hasta su desenlace, ¿no? Pese a que es trágico y horrible, va acorde al personaje, porque él simplemente quiere ser un caballero que quiere salvar a su doncella, que justamente es a Marge, que desde el minuto cero también, cuando la queda mirando, él comiendo con esa cara de tonto, ¿no? Enamorándose de ella. La verdad es que me pareció de las escenas más lindas. Creo que todo lo que rodea a esta temporada, las escenas más lindas, debe estar participando Rich en ellas, porque la verdad es que es un personaje sumamente hermoso, y tiene un acto heroico al final que es increíble. Todo lo que rodea el episodio número 7 es espectacular. Me parece que es una de las mejores escenas que se ha visto en pantalla chica, y no solamente eso, sino que ha sido uno de los episodios mejor calificados por IMDb con un 9.5, así que vamos a decir que todo lo que rodea el episodio 7 me parece que es un éxito. Y sobre todo esta escena heroica de Rich, creo que más de uno nos va a costar olvidarlo, porque la verdad es que yo lloré desde que arrancó el episodio hasta que terminó. Estaba moco tendido esperando a que no le pasara nada a este personaje, pero todos sabíamos que su destino iba a ser trágico. Y el acto heroico no termina ahí, porque justamente en el episodio 8 tenemos de nuevo la participación de Rich, en este caso para ayudar a sus amigos de las garras de Pennywise, que están ahí con bastante conflicto, ¿no?, de introducir esa daga en el árbol, y es él quien les da el último empujoncito, ¿no? De hecho, todos lo sienten al final de todo ese evento. Ellos saben que hubo un par de manos ahí ayudándolos, y la verdad es que me gustó muchísimo cómo plantearon toda esta escena, y también aparte utilizaron el recurso de Halloran, que es quien ve a las personas muertas, que es quien le da la posibilidad al espectador de que pueda ver y presenciar cómo Rich va a ayudar a sus amigos, ¿no? Que resulta ser un cliché bastante utilizado en las películas, pero que acá se justifica bastante bien por el hecho de que está Halloran ahí presente y lo está viendo. Así que nada, me gustó muchísimo todo lo que rodea esta escena, que estuvo muy bien montada, la verdad. Hay que hablar muchísimo de la dirección, que la dirección en todos los capítulos estuvo espectacular. Creo que la única que se vio un poquito perjudicado fue en el episodio 3, ¿no? Que vimos esos efectos bastante malos. La dirección también era un poquito torpe, ¿no? No sé qué pasó con ese episodio, pero el resto de los episodios, la verdad, 10 de 10, y sobre todo este episodio también se destacó muchísimo por eso. Y bueno, toda esta escena es aura, pura aura, y la verdad es que me gustó muchísimo. Y no solamente eso, sino que para tirarle más sal a la herida, luego vemos a Rich en el funeral, ¿no? Que está ahí frente a sus padres, primero apoyado a sus amigos, luego poniéndole en la mano a sus padres, ¿no? Y Halloran ahí presenciando cómo él está para ellos y siempre va a estar para ellos. Ay, la verdad que fue una escena terrible. Creo que nunca lloré tanto. La verdad que hace rato que no lloraba muchísimo por un episodio, y este episodio me dejó sin ganas de nada, la verdad, porque fue muy emocionante todo lo que rodea a Rich, pero qué bien utilizado que estuvo. Probablemente los dos personajes menos queridos de esta temporada. La verdad es que vamos a estar todos de acuerdo con que Ronnie no es la preferida de los chicos, y tampoco Hank lo fue, ¿no? Pero bueno, entendemos las motivaciones. De hecho, son dos personas que son negras, ¿no? Y en esta temporada las personas negras son las que resultaron víctimas y más perjudicadas, ¿no? Así que entendemos bien el contexto, entendemos por qué actúan como actúan, por qué por momentos, aunque Ronnie se mostraba bastante tediosa e insoportable, tenía sus motivos, y era porque su padre estaba siendo acusado injustamente de un hecho que no cometió, y estaba también padeciendo el hecho de que
se lo castigaba por su color de piel, vamos a decir la verdad. Así que nada, seguramente no sean los personajes más queridos, pero han tenido su participación. Un tanto insípida, la verdad, pero la han tenido igualmente. Ronnie se ha convertido en el interés amoroso de Will. Y la verdad es que sí se estaba barajando esa teoría, ¿no? De que ella era también la madre de Mike. Me gustó que no lo fuese. O por lo menos intuimos que no lo fue, porque ella se terminó escapando de Derry con su padre. Pero me gustó que no fueran por ese lado, porque el hecho de que todo este grupo de perdedores se conviertan en padres de los perdedores de los próximos 27 años, la verdad es que no me gustaba muchísimo la idea. Creo que con Will estuvo bien trabajado, creo que con Marge también, pero me gustó que dejaran de lado a los demás, ¿no? Porque si no hubiese sido muy coincidente todo, y la verdad es que no me gustaba mucho. Pero bueno, son dos personajes que se lo supo trabajar bien al principio y creo que se diluyó un poquito su participación al final, ¿no? De hecho, tenemos a Hank, que tenía esa relación, ¿no?, con la señora Kerch, que terminó quedando en la nada, porque al final era tan trágico el hecho de que él se estaba metiendo con una mujer blanca que estaba en una situación de tener algo amoroso entre ellos, pero que no lo podían decir porque ella era blanca y estaba casada y porque él era negro, y eso terminó en la misma nada, así que estuvo ahí como gratuito, vamos a decir, pero bueno, no perjudica la trama, simplemente son eventos que le rodean a estos personajes que la verdad terminaron en la nada misma y que te hace creer de que estuvieron ahí por estar, pero bueno, por lo menos sirvieron para motivación de otros personajes. Hank, pese a ser un poco insípido, su historia termina justamente entrelazando en muchas situaciones que derivan en el Blogspot. Entonces, bueno, podemos entender que por ahí iba el hilo de la historia y por dónde iba el camino de este personaje. Y a lo mismo su hija, ¿no? Pero bueno, nada, la verdad es que hay que hablar algo que me gustó sí del personaje de Ronnie. Y es todo lo que conlleva a esta escena. Qué buena escena el hecho de que ella esté acostada y de repente se encuentre como en el útero de su madre y de repente la termina pariendo y de repente este bicho asqueroso que aparenta ser su madre la quiere devorar y la quiere atraer hacia ella con el cordón umbilical. Fue toda una persecución asquerosa. Pero qué lindo fue ver toda esa escena. La verdad es que una muy buena escena con toques de terror que están muy bien planteados. Creo que Andy Muschietti, su fuerte es el terror sin lugar a dudas, porque cuando te quiere plantear escenas grotescas con toques de terror psicológico y un tanto de gore, la verdad es que lo hace muy bien. Me gustó muchísimo toda. Esta es una de mis escenas favoritas. Creo que es de las mejores de las escenas de terror. Creo que sí, sin lugar a dudas, probablemente top 3 de las mejores escenas. Y la participó Ronnie, así que pobrecita, también sufrió lo suyo en esta temporada. Otro personaje también que la verdad nos sorprendió a todos es el personaje de Halloran, que me pareció uno de los mejores, que fue escalando poco a poco. Tenía como una especie de misticismo, ¿no?, al comienzo de este personaje, con esa aura de extrañeza. Y claro, cuando escuchás su nombre, los fans de Stephen King podemos reconocer al toque que, che, a vos te conozco de algún lado, ¿no? Este nombre se me hace familiar, y porque sí, porque justamente es el personaje que aparece también en El Resplandor, que tiene su participación en Doctor Sueño, que de hecho Doctor Sueño es donde explica, ¿no?, cómo él maneja este tema de sus dones, cómo él ve a la gente muerta y cómo los contiene en una pequeña caja. Justamente es él quien le da el consejo a Danny, ¿no?, de poder contener aquellos espíritus que ve espíritus de todo tipo, pobrecito. Y acá cuando Pennywise le logra invadir sus pensamientos, abre esta caja y bueno, como que prácticamente libera a estos fantasmas y permiten que puedan abrumarlo a él. La verdad es que, pobrecito, no entiendo cómo sobrevivió tanto, porque la verdad es que en su lugar, como en el episodio 8, también estaríamos al borde de la muerte, porque la verdad es que es horrible vivir así. Aparte porque ve fantasmas de todo tipo, ¿no?, que lo abruman, que le piden ayuda. Es totalmente una situación desesperante, pero por suerte su personaje termina siendo de vital importancia en el final, porque es el único que pudo utilizar sus dones, ¿no?, para poder introducirse en la mente de Pennywise en dos ocasiones. Creo que la primera es una de que me sorprendió mucho, que pudo ver aquella visión, ¿no?, de los niños ahí flotando.
Y Pennywise justamente lo ve, o sea, presiente que alguien está ahí, alguien ajeno está en esa cueva y dice, ¿quién eres tú? ¿Cómo es que me ves? Porque claro, nunca pensó que existiese un humano con esas habilidades. Y también tenemos bueno, en esta ocasión un poquito más fuerte ya sí, porque él justamente bebió del té de Maturín, que ve cómo a través de una transición, que es buenísima por cierto, una transición hacia los ojos de Pennywise, vemos cómo él está totalmente humanizado, ¿no? Como que pudo humanizarlo por un momento, y él está ahí, todos haciéndole creer que es Bob Gray, y él totalmente desconcertado. Me encanta cómo quiso hacerse el vivo con uno de ellos, y sin embargo este le pega un cachetazo y él no entiende cómo se le enfrentan, ¿no? Porque él es un dios, es el devorador de mundos, quienes se creen que son ustedes, y sin embargo no puede dominarlos. Eso me encantó. Así que bueno, Halloran la verdad es que sirvió ahora, sirvió misticismo, sirvió sus dones, y me gustó muchísimo su personaje. Me gustó también cómo en su desenlace final él se va a cierto hotel, ¿no? Que él mismo se pregunta, ¿qué puede pasar en un hotel? ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Y la verdad es que nada, me gustó muchísimo, porque aquel que no conoce, bueno, quizás no lo sepa captar en el momento, pero bueno, más de uno te puede recomendar que después de verte una buena serie, te puedes ir a ver una gran película como es El Resplandor. Y también, ¿por qué no?, Doctor Sueño, que es una película que también que le hace muchísima justicia, ¿no? Así que bueno, el personaje de Halloran también uno de mis favoritos. Y sobre todo la trama de Bob Gray, la verdad es que me pareció una de las mejores cosas. Creo que todos estábamos como ansiosos, ¿no? Desde la aparición de Pennywise en el episodio 5, de ver un poquito acerca del pasado, ¿no? De esa persona del cual él se había apoderado para poder dar con esa imagen, ¿no?, de payaso, porque justamente había una persona detrás, y ese era Bob Gray. Más de uno podíamos imaginar que igual este personaje podía haber sido también igual de siniestro, ¿no? Que es lo que atrajo en Pennywise para poder devorarlo y ocupar su rol. Y claro, dieron la excusa más razonable, y es el hecho de que justamente Pennywise, cuando lo observa a Bob Gray dando su show, ve cómo justamente él atrae mucho a los chicos, y eso es algo que a él le resultó bastante atractivo, ya que es como el elemento perfecto para poder atraer más comida para él, ¿no? La verdad es que me gustó muchísimo toda esa presentación que hicieron. Bill Skarsgård como Pennywise está perfecto. Me parece que no soy de las personas que siempre está diciéndole como, bueno, que le den un Oscar ya o lo que sea, pero la verdad es que debo decirlo, es un personaje, es un actor que merece de verdad ganarse el Emmy, ¿no?, a mejor actor en una serie, porque la verdad es que lo hizo muy bien. Todas las participaciones que tuvo como Pennywise, todas son la verdad que plausibles. Me gustó muchísimo, sobre todo en su interpretación, esa poca visión que tuvimos de Bob Gray, me pareció de lo mejor. Además porque resultó que no era un ser siniestro, ¿no? Parecía un buen padre, hacía los shows que hacía para poder ganarse la vida, ¿no? Estar ahí para su hija. Sí que es verdad que cuando se aparece It en forma de niño y le pide ayuda, él como que está tomando y fumando y está como tratando de sacarse de encima al nene, como que no le importaba. Aparenta ser un hombre no tan amoroso a simple vista, pero no merecía para nada la muerte, y sin embargo It lo logra engañar y se lo lleva en la oscuridad. No volvemos a saber nada de él, pero bueno, entendemos que obviamente se lo devoró, ¿no? Se lo comió todo y tomó su forma para poder atraer niños y cometer las atrocidades que hacía en los siguientes ciclos de vida. Así que nada, me pareció un evento bastante triste, ¿no? Ojalá que podamos ver más de este personaje en las próximas temporadas, porque me interesó muchísimo, porque quiero ver un poquito más de la vida de este hombre antes de ser capturado por Pennywise, o si lo capturó y él, siendo todavía en faceta humana, hizo cosas. Entiendo que no, porque justamente la señora Kerch nombra que no volvió a ver nunca más a su padre, que de hecho le dijeron que se lo llevaron los lobos o algo parecido. Pero bueno, nada, no me molestaría ver un poquito más acerca de la vida de Bob Gray antes de ser devorado y capturado por It. Y mención especial a la señora Kerch, que la verdad es que
Pese a que no llevó a ningún lado su relación oculta con Hank, me gustó muchísimo todo lo que conlleva a ella revelando que era aquella niña, ¿no?, que había perdido a Bob Gray, a su padre, y que durante todos estos años estuvo como a la expectativa de que regrese, ¿no? Él, y más o menos expectante de que son cada 27 años que él se vuelve a presentar y que, bueno, te tardaste 54 años en darte cuenta que no era tu papá, porque la verdad es que cuando aparece ve como se lo... Primero que le corta la cabeza a su marido en una escena espectacular, la verdad, llena de gore, muy asquerosa, me encantó. Y ella encima abrazándolo a Pennywise, o sea, ¿con qué cara abrazas a Pennywise? La verdad es que me gustó muchísimo todo eso, es como que me dio una cierta gracia. Y bueno, como al final, cuando quiere retenerlo, lo agarra del brazo a Pennywise, o sea, era como demasiado y termina siendo como entrar en esa especie de como si fuese un coma, ¿no? Que te transmite las luces de Pennywise cuando le abre la boca y prácticamente la deja en un coma y la deja loca para siempre, ¿no? Porque termina en Juniper Hill. Y bueno, la transición de ella transformándose luego a la señora Kersh, que atormentó a Beverly en It capítulo 2, la verdad es que me gustó mucho. Esa sí que me la esperaba, pero me gustó muchísimo cómo lo resolvieron. Y qué decir también del cameo final, ¿no? En el que aparece Beverly ahí presenciando, ¿no?, la muerte de su madre, ¿no?, que se acaba de suicidar. Lo vemos a su padre también todo deprimido y cómo se comporta de una forma bastante... como si la detestase, ¿no?, a Beverly, porque justamente vemos que después en It parte 1 se comporta de una forma bastante horrible con su hija. Y me encanta como la actriz, la verdad es que no cambió nada, no cambió absolutamente nada, sigue igual prácticamente. Y me gusta cómo conecta todo esto con It parte 1, ¿no? La verdad, ahí a momentos nomás de que Pennywise ya está despertando. Porque justamente estamos, creo que era en octubre de 1988, y me parece que sí, precisamente en octubre de 1988 fue la desaparición de Georgie. Así que nada, me pareció que esa unión de productos me encantó, como un pequeño guiño, ¿no?, como regalo para el fan. Y acá en el final tenemos la gran revelación, ¿no?, probablemente de la que muchos fans estén haciendo teorías y teorías y teorías, y de la que se va a estar hablando por mucho tiempo. Y yo voy más o menos manejando el mismo eje que manejan todos, ¿no? Como lo revela Pennywise, para él el pasado, presente, futuro es prácticamente lo mismo. Él no tiene una percepción del espacio y tiempo de forma lineal como lo es para nosotros, para los seres humanos, porque nosotros justamente nuestra forma de concebir el tiempo es sabiendo que ayer es el pasado, hoy es el presente y mañana es el futuro. Sin embargo, él no lo ve así. Sus visiones caóticas lo podemos ver en ejemplos claros, ¿no? Como por ejemplo ¿por qué no mata a Will en un principio? Si él ve el futuro, ¿por qué no puede relacionar que Will es el padre de Mike? Y ya que él quiere evitar su muerte, ¿por qué no lo mata? Bueno, porque justamente él no tiene esos recuerdos tan vivos, tan presentes de todo lo que va a ocurrir en diferentes espacio-tiempos. Sin embargo, con Marge sí lo puede recordar. De hecho, cuando está cerca de ella es cuando se da cuenta de que tiene un aroma muy parecido a Richie, y por eso le dice, siempre quise saber a qué sabor tenías, ¿no? Porque justamente es uno muy parecido a Richie, y Richie justamente es una de las personas que termina matándolo. Son como flashes, recuerdos que se le vienen a él de forma muy caótica. Imagínense ustedes no estar situados en lo que ustedes conciben como pasado, presente, futuro, y simplemente despiertan y se encuentran en diferentes momentos en los que no saben diferenciar si aquel es hijo de quién o si este es abuelo de tal. En qué momento yo termino por morir. Yo sé que voy a morir porque lo he visto, porque tengo flashes del futuro, pero no termino sabiendo cuándo realmente, si realmente me están matando, si realmente estoy naciendo. Es una forma muy caótica, ¿no?, de revelar cómo It ve y concibe su propia línea de tiempo, que no es una propia línea como tal, pero bueno, te da ejemplos claros. También
pasó con la señora March, que en un momento cuando ella está en 1934, lo ve a Pennywise, lo reconoce como su padre y le dice papá, ¿no? Y él simplemente la ve y se ríe y se acaba como de más o menos recordar que esta niña fue aquella hija de aquel Bob Gray que yo le saqué en algún momento su identidad, que no sé si fue en el futuro o será en el pasado. Es muy caótico, ¿no? Su forma de percepción, pero me parece que se entiende bastante bien. Después podemos manejar muchísimas teorías con respecto a esto, ¿no? De que si esto va a ser determinante para ver, no solamente sirve como excusa para saber que las temporadas siguientes van a ser cada 27 años antes, pero no solamente eso, sino que podemos barajar también la teoría de que él pueda ganar en el pasado, y tendría, no sé, le daría un toque bastante interesante. Yo también estuve pensando un poco de eso, ¿no? ¿Qué puede llegar a pasar si él llega a cambiar un evento del pasado para nosotros? ¿Llega a cambiar algo en el futuro? Es muy probable, si tomamos el razonamiento del tiempo como tal, de que cada evento de pasado que se llegue a cambiar repercute en el futuro. Pero al mismo tiempo él está en un propio bucle que creo que también se logra interpretar como algo simple, que es la famosa paradoja de la predestinación, ¿no? Que justamente Pennywise, al querer evitar determinados eventos para que no se dieran con su muerte, sin darse cuenta está dando con los eventos justos para llegar a ese mismo punto, a ese mismo fin, que es su propia muerte. Es como que son diferentes situaciones que tienen que ocurrir sí o sí para que se pueda cumplir. Es como un bucle sin fin, ¿no? Como una predestinación del hecho de que él sí o sí tiene que morir. Y la verdad es que me resulta bastante interesante que jueguen con este recurso y que a la vez sea, bueno, de excusa para saber que la próxima temporada van a ser 27 años antes y la tercera temporada 27 años más atrás. Y al mismo tiempo el hecho de que sirve como excusa para poder traer cierta mitología de lore de Stephen King, como por ejemplo la tortuga Maturín, que es un personaje que no se vio muy poquito acá en esta serie, ¿no? Pero la verdad es que ya se lo estuvo nombrando. Andy Muschietti tiene muchas ganas de contar un poquito más de la mitología de este personaje, y del poder que tiene, y además la relación, la némesis que hay entre la tortuga y Pennywise, que es grandísima. Yo tengo muchas ganas de verlo, la verdad. Y si me tienen que expandir todo el lore para poder disfrutar más de este universo de Stephen King que tanto amo y que tanto los fans aman también y que esperan ver en pantalla, la verdad es que yo agradecida. Me parece un poco complejo, pero a la vez efectivo, ¿no? Para poder hablar un poquito de la mitología de Pennywise. Y bueno, gente, no mucho más, la verdad es que quería dar una especie de opinión así muy breve de lo que me pareció esta temporada, que me pareció brillante. El episodio más flojo, sin lugar a dudas, diría que es el 3, pero aún así le sigo sacando sus cosas buenas. El mejor episodio, sin lugar a dudas, es el 7, con todo lo del Bloodspot. Me parece que es toda un par de decisiones por parte de dirección increíbles, en lo que son efectos visuales son impecables, la verdad. Espero que esta serie tenga nominaciones, que por favor no descalifiquen el género de terror y de fantasía, porque merece su lugar también en los premios, porque así como cualquier otro producto, este producto la verdad es que ha cumplido al 100%, poder darnos lo que quiere el fan, y además a niveles técnicos. Si llegaste hasta acá, gracias por ver, espero tu like y que te suscribas, que eso ayuda muchísimo al canal. También puedes dejar en los comentarios qué es lo que te pareció esta temporada, si te gustó, si no te gustó, déjame tu opinión al respecto, que voy a estar leyéndote. Y bueno, nos vemos en la próxima con mucho más contenido como este. Les mando un beso grande, yo soy Dami y la fuerza los acompañe siempre. Hasta luego.